Un paréntesis, pues, para hablar de un poquito de la historia, alguna más reciente, otra más lejana de la ciudad de Tijuana, particularmente, pero en general de la región, sucesos, personajes, lugares que tienen que ver con el crecimiento y la historia de esta muy generosa y dinámica ciudad. Y bueno, pues quien nos apoya para entrar en estos temas es el licenciado Julián Lozano, a quien recibo con gusto. ¿Cómo estás, Julián? Buenas tardes. Estimado Fer, muy buenas tardes. Rodri, los saludo también con mucho gusto. Y pues bueno, ya estamos de regreso por acá en Tijuana. Muy bien. Ya teníamos ganas de estar aquí en la cabina. Y el día de hoy traigo un tema bastante interesante. Como siempre, es de un monumento, pero también de un personaje que fue pilar para la fundación, no nada más aquí en Baja California, de la llegada de la civilización, ¿no?, aquí a la península, sino también en Sonora y en el estado de Arizona. Y vamos a hablar el día de hoy de Eusebio Kino, del famoso padre Kino, que hasta por ahí la casa Pedro Domecq, ¿te acuerdas que tenía un vino con ese nombre? Pues muchas personas fue la primera referencia que tendrán con de ese nombre, ¿no? Exactamente. Lo relacionarán directamente con el vino antes de conocer lo que seguramente nos vas a compartir ahora, la historia de este hombre. Así es. En tiempos del establecimiento de las misiones, ¿no? En la península. Es correcto. ¿De qué año estamos hablando? Mira, ¿qué años vivió Eusebio Kino? Eusebio Kino era italiano, su nombre de pila era Francesco Kini, y llega a la Nueva España por allá de los años 1683, en lo que es el siglo XVII. Llega en esa época. Era un hombre, era un polímata en toda la extensión de la palabra. 1683. Ya durante la colonia. Ya en tiempos del virreinato de la Nueva España. Como lo comentábamos, era italiano. Llega con las misiones de conversión a estas tierras, a las misiones jesuíticas. Él era jesuita. Y es muy curioso porque él no quería venir a la Nueva España. Él quería ir a China como misionero, pero le negaron el viaje a China y solamente le ofrecieron 2 lugares que fueron por sorteo también, que era la Nueva España, hoy México, o Filipinas, que también quiero comentar eso en el caso de Filipinas porque pertenecía al virreinato de la Nueva España. Las Islas Filipinas eran una capitanía general que se administraban desde la Ciudad de México, no desde Madrid. Entonces era un territorio que también dependía pues del virreinato que fue enorme, ¿no? Ajá. Entonces le toca a él venir a la Nueva España, o sea, la parte continental, no insular, si tomamos en cuenta Filipinas como parte del territorio novohispano, y llega a Baja California, a la península de Baja California, al sur de Baja California, en el año de 1683. Era un hombre, como lo comentábamos, bastante instruido, un hombre muy inteligente. Era, aparte de misionero, de un hombre de religión, era un científico, era agricultor, porque no nada más venía a convertir a los pueblos indígenas de la región. De hecho, volviendo al monumento, sí. Tiene un instrumento agrícola, ¿no? Así es un bastón egipcio con el que araban la tierra. Exacto, sí. Entonces, esa era una de las actividades que él enseñó a los pobladores locales a hacer. Aparte de ser un agricultor, pues bueno, también era cartógrafo, era explorador, era científico, y es muy curioso porque él fue de las primeras personas en descubrir que la península de Baja California era una península, no una isla, pero no le hicieron mucho caso porque todavía ves mapas del siglo XVIII, 1780, 1790, donde aparece como una isla, pero no, él fue de los primeros en asegurar que era una península, que no era una isla y que estaba conectada al continente. Ajá. Entonces era una persona con mucho talento, con muchos conocimientos, hablaba varios idiomas, además era un tipo, como lo comentábamos, que bautizó a la población fundando 20 misiones a lo largo de la península de Baja California, Sonora y parte de Arizona. 20 misiones. 20 misiones de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. La primera misión la funda en Loreto, que fue la misión de San Bruno. Introdujo también, muy interesante, fue el primer personaje que introdujo ya la ganadería a esta parte de nuestro país, porque pues no había en ese entonces ganado en el continente americano. El ganado llega procedente de España
y él es quien lo introduce en la península de Baja California y por todos los lugares por los que él anduvo peregrinando. Muere en 1711 en Magdalena, Sonora, que por eso también el pueblo de Magdalena de Quino se llama así en honor a este misionero italiano, que su viaje, hay que comentarlo también, no fue fácil, porque zarpan de Génova, del puerto de Génova en Italia, hacia España, pero tuvieron ciertos problemas por ahí en el trayecto. Entonces llegan a Cádiz y se quedan 2 años en la península ibérica, cuando debieron de haber llegado de inmediato para acá. Se quedan por allá y ya después les autorizan viajar a América, ¿no? Que es en España donde aprende el idioma castellano. Estando en Cádiz es cuando aprende la lengua española, pues su lengua pues era el latín, el alemán y la lengua italiana del lugar de donde él nació, en Trento, ¿no? Ajá. Estaba en aquellos años bajo influencia austríaca. Entonces, esta es la historia del personaje, un personaje que fue pilar, uno de los padres fundadores de esta parte de nuestro país, sobre todo de Baja California. Y vamos ahora a lo que es la estatua del Padre Quino. ¿Cuál es la historia de este monumento? Bueno, fue la segunda estatua en la zona Río. La primera fue la de Cuauhtémoc. Esta estatua la comienzan a hacer en el año de 1976, a principios del año de 1976, y fue un proyecto tanto del estado como del municipio. En aquel entonces gobernaba Baja California Milton Castellanos, y en Tijuana Fernando Márquez Arce, quien era el alcalde, y se divide en el costo de esta obra, que fue de $1,350,000 pesos de aquella época. Está hecha en bronce, está hecha de bronce, mide aproximadamente 6 metros de altura y tiene un peso de aproximadamente 1,200 kilos, o sea, un poquito más de 1 tonelada, y como lo comentábamos, llama mucho la atención el bastón que sostiene en la mano, que, repito, es un instrumento egipcio que se usaba en el antiguo Egipto para arar la tierra y poder sembrar. Se dice que también sembró viñedos aquí en Baja California el Padre Quino. También esa relación, ¿no?, con el vino que comentábamos hace unos instantes, que también la botella, muy curiosa, ahí las mamás y las abuelas lo usaban de florero. Sí, que no era de una bebida de gran calidad, digamos, ¿no? Pues ella era ya lo último que sobraba de la Sí, dicen que era la última prensa que hacían ya, pues prácticamente era cáscara y semillas, ¿no? Los desechos, ¿no? Pero pues bueno, sacaba del apuro y era para cocinar, ¿no? Una buena jaqueca es lo que... No, güey, nunca se imaginó el Padre Quino, ¿no?, que iba a tener su propio vino. Exactamente. Aquí en Baja California. Esa fama, y bueno, pues sirvió para dar a conocer al personaje que ahora nos mencionas. Así es, y mira, pues él era italiano y no se llamaba Eusebio entonces. No, se llamaba Eusebio Francesco. Eusebio Francesco. Francesco Chini, el apellido ni siquiera llevaba acá, porque ya ves que la C y la H en italiano se pronuncia como si fuera acá, entonces era C-H-I-N-I. Okay. Ese es su apellido original. Sí. Entonces, aquí pues bueno, se le cambió la forma de escribirlo, ¿no? Sí. Y de pronunciarlo, pero ese era su apellido original. También, como lo comentaba, la zona de Italia donde él nace estaba bajo influencia austriaca, entonces también está el nombre en alemán, está un poquito más impronunciable, pero el apellido sería Quenz, el apellido en lengua alemana, ¿no? Pero pues bueno, vamos a dejarlo como Quino, que es como pasó a la historia. Y volviendo al tema de la estatua, existe ahí un mito, ¿no? Atribuyen esta obra al escultor Federico Canesi, pero no fue así. Quien realmente la hizo fue un escultor de nombre Antonio Castellanos Basic, que fue alumno de Canesi. Ambos escultores, pues bueno, ganaron premios, hicieron algunas obras en otras partes del país, y fue muy rápida la construcción. Inicia en 1976 a principios, y ya para marzo de ese mismo año ya estaba lista. Se puso el pedestal tiempo después, porque primero estuvo sobre la glorieta, la estatua ahí puesta, ¿no? Sí. Parecía como un mono ahí, un gigante, ¿no? Sí. Y ya poquito tiempo después, ya cuando se inaugura, unos días antes, es cuando colocan la estatua,
sobre el pedestal que ya estamos viendo ahí, e incluso tenía una placa, ¿no?, con la historia de Eusebio Quino. No me digas que se robaron la placa. Desapareció. Pues una placa metálica, seguro. Sí, bueno, desapareció. No se sabe, no pude encontrar ese dato si se la robaron o ya por el mismo paso del tiempo se desgastó y la removieron, ¿no? Pero a grandes rasgos, pues bueno, sería la historia de este monumento, del que no se le ha dado la importancia que se merece, porque todo el mundo ubica al Cuauhtémoc, las tijeras, a Abraham Lincoln, que está aquí cerca, y la del Padre Quino permanece en el olvido y mucha gente desconoce la historia, no nada más del monumento, sino del mismo personaje, que es uno de nuestros padres fundadores aquí en Baja California. Sobre todo de las misiones, ¿no? Él trabajó mucho por las misiones. Sí, 20 fundó. Así es, y también Magdalena de Quino tiene su nombre, claro, él, como lo había allá en Sonora. Así es. Incluso creo que hicieron un monumento juntando llaves de toda la ciudadanía y lo hicieron posterior al momento, ¿no? Así es, y otro dato curioso de la estatua del Padre Quino aquí en Tijuana es que es uno de los monumentos más grandes de tamaño que hay de este personaje. Si no es que el único, porque es una estatua pues bastante grande, que yo sepa, no conozco otra de ese tamaño. Estaba leyendo que hay señor. una en Italia, no en Segno, en donde es él, que tiene más o menos el tamaño similar a la de aquí. A la de aquí, pero creo que la de aquí es un poquito, por unos cuantos centímetros más grande. Entonces podríamos considerarla también pues la más grande, ¿no? Te digo, no hay un dato que lo confirme al 100%, pero sí sería, yo creo, está entre las más grandes que hay de Padre Quino. Interesante, sí, pues tiene aquí bien merecida su avenida, ¿no? Así es. Una de las principales, una de las más cercanas a la línea internacional. Exacto. Digamos que es el monumento más cercano probablemente a la línea, ¿no? Yo creo que sí. Sí, efectivamente, sí. En cuanto a, sí, bien cierto. a monumentos, sí es lo más cercano que hay a la línea internacional. A la línea internacional. Bien. Pues parte de la historia, y dice que también su legado alcanzó el sur de los Estados Unidos, Arizona. ¿Sí? En Arizona, sí, también estuvo por esa zona y fundó misiones en esa zona, en lo que hoy es Arizona y Sonora, entre los dos estados. Hubo ahí algunos asentamientos fundados por él, y pues bueno, el proceso de evangelización que llevó a cabo con los indígenas de la zona, con los indígenas locales, que ustedes se han de imaginar que ha de haber sido tremendo en aquellos tiempos, ¿no? O sea, no había nada, el clima sumamente hostil. Sí, no, los desplazamientos. Sí, pues, y la hostilidad de los habitantes de la zona, porque se cuenta que no lo recibieron muy bien. Entonces, pues, es de admirarse la obra que llevaron a cabo estas personas, que eso, pues bueno, deberían de entenderlo también un poquito los miembros de la 4T, ya ves, con esta... Quieren que España pida disculpas. Que nos pidan disculpas, ¿sí? Pues a lo mejor también ya le piden a Italia, o al menos a Trento, ¿no? Sí, que le pida disculpas por haber enviado a Eusebio Quino. A Eusebio Quino, exactamente. Y demás, ¿no? Todo lo que sigue la 4T, ¿no? Al fin el pueblo lo ordenó. Exactamente, el pueblo lo pidió y decidió. Yo me pregunto si viajaran en el tiempo y se encontraran con Francisco Javier Mina, que era español, peninsular, uno de los héroes de nuestra independencia, ¿le exigirían disculpas? No iba a entender de qué se trata. Yo creo que no. Sí. Oye, pues qué cosa interesante en la parte de la vida de Eusebio Quino, interesante en la parte también que mencionas del monumento. Fíjate que digamos que, yo no sé si necesariamente monumentos, pero hace falta mayor ornamentación urbana en la ciudad de Tijuana. Este tipo de glorietas con esculturas bien hechas, ¿no? Monumentos justificados, ¿no? Claro. Creo que le hace falta un poquito también a esta ciudad, ¿no? Sí, y monumentos que, como comentas, están muy bien hechos en un estilo muy clásico, muy estético, pues los tienen muy abandonados. Yo pasé hace unos días ahí por la glorieta precisamente de Quino, y se ve muy deteriorada, el pedestal está muy feo, como que tienen que reparar eso y darle una restaurada y una remodelada a esa glorieta, pues para que se vea bien, dignificarla. Pues ahí está, una llamada a nuestras autoridades municipales que andan en eso, en mejorar las condiciones generales de la ciudad. Pues esto podría ser parte en algún momento
una remozada a este monumento, ¿por qué no? A este y a varios, ¿no? Claro, que, sí, les, claro, que les hace mucha falta. Exactamente. Así Muy es, bien, Fer. mi querido Julián, pues... Fíjate, nada más un dato sí, más curioso. ajá, sí. Magdalena de Quino hasta 1966 se le puso como Magdalena de Quino. Antes no se llamaba así, y eso fue parte de un presidente municipal que hizo justicia precisamente por esta orden jesuítica que iban a colonizar la zona. Sí, y muere ahí, Eusebio Quino. Muere exactamente Muere en Magdalena. en Magdalena. Pero se Magdalena de Quino. llamaba Magdalena de Buquibaba, No, que bueno, sí, significa lugar cerca del río. Sí, es un vocablo indígena. ya serie, ¿no? Ajá. Pues sí, oye, Les mejor dicen que vivían Magdalena de pápagos Quino, en ¿no? la zona, más ¿Eh? bien pápagos. Ah, Pues mire, entonces es un vocablo papago. bueno, pues Ujú. muy bien. Muy bien, mi querido Ahí Julián, pues está la- te esperamos el próximo jueves para Con seguir todo hablando gusto. de parte de la historia de esta ciudad que tiene muchos aspectos como este que nos trajiste hoy. Claro que sí, Fer, con todo gusto. Y bueno, la próxima semana traeré un tema igual de interesante. Ya está. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Hasta Julián. luego. Gracias, Fer. Gracias, Este Rodrigo. licenciado Julián Lozano, aquí en la número 1. Bueno, pues vámonos con un poco más de noticias. Ustedes